Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo me les va? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a nuestra última capacitación. Bueno, evidentemente más adelante haremos más, pero bueno, esta era una... Creo que tiene el micrófono o desconectado o apagado porque no se escucha. Ahora sí, ahora sí, doctora, sí. Vamos a ver. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por conectarse, ¿no? Ay, doctora, pero por acá me están diciendo los mensajes que sí se escucha. No, ya escucho. Era yo la que no sé por qué no me estaba entrando y de repente me entró todo el sonido del mundo de una sola, más bien disculpas. Ok, ok. Bueno, como les decía entonces de esta sección o por lo menos de este cúmulo de clases, pues eventualmente si surgen nuevos temas y demás, pues los convocaremos. Y pues sin más por el momento, doctora, eh, muchísimas gracias. De una vez le doy las gracias por todas estas noches, por tanto aprendizaje. Realmente yo creo que uno nunca termina de aprender, pero es muy bonito cuando tiene a alguien que se toma el tiempo de explicar tan detalladamente como usted. Entonces, de verdad que yo he disfrutado personalmente muchísimo estas clases. No, más bien a ustedes muchísimas gracias porque estas 10 semanas, porque ya hoy estamos cumpliendo 10 semanas, para mí han sido, como dijo usted, aprendizaje. Ya está, porque hasta yo he aprendido un montón, he aprendido usos que no sabía sobre ciertos suplementos, he aprendido detalles sobre patologías que me han ayudado un montón, incluso en mi práctica personal. Quedo más que a sus órdenes para cualquier otro tema que vaya surgiendo ahí. Eh, Uno siempre se le ocurre, como el otro día que le estaba mencionando, hay temas y temas que no se le pueden ocurrir. Y quiero Ujú. agradecerle a todas las personas que me han regalado 10 semanas de su tiempo para poder compartir conocimiento con ustedes y ojalá que lo que hayamos conversado a lo largo de todas estas semanas les, pues les sea de mucho provecho, ¿verdad? En su vida profesional. Voy a compartir de una vez, por aquello me avisan cuando ya se puede ver. Listo, doctora. Ok, bueno. El día de hoy cierro con mi tema favorito, que es la mujer. Es el mejor tema de todos los que podemos haber elegido para poder cerrar este gran bloque de presentaciones educativas. Hoy tocamos dos temas de la salud femenina. Tocamos el que se trata de el síndrome de ovario poliquístico y la menopausia. Dos temas que son muy complejos, uno que es considerado una enfermedad y el otro es hacia donde todas las mujeres nos dirigimos en esta vida y no hay forma de ni de detener ni de revertir el reloj. Entonces lo mejor del caso es aprender qué esperar y cómo la suplementación puede ayudarnos en ambos casos. Entrando ya directo en el tema, vamos a empezar con el síndrome de ovario poliquístico. Me gustaría dar unos minutitos, unos segunditos para que observemos las cuatro imágenes que busqué para colocar en esta diapositiva, ya que engloba muy bien lo que el síndrome es. Yo creo que ahí lo único que me haría falta es el sobrepeso, pero las mujeres que sufren, que sufrimos, porque yo me incluyo en ese paquete, de un síndrome de ovario poliquístico, eh, tenemos no solamente la complicación ovárica, sino que tenemos otro tipo de problemas. Y si bien no todas mostramos los mismos síntomas, pues hay un grupo de síntomas como el crecimiento de vello facial, eh, eh, características un poco más masculinizadas en la mujer. Frecuentemente se observa el acné e incluso la misma infertilidad, ¿verdad? Entonces, para acomodar así ya un concepto más englobado de qué es el síndrome de ovario poliquístico,
Es una enfermedad que no solo es compleja, sino que es muy enigmática aún y es de carácter endocrino, endocrinológico, es también metabólico y es un problema de fertilidad en las mujeres. Es un síndrome que es muy común en mujeres en edad reproductiva, afecta casi que a 1 de cada 5 mujeres y se dice que a nivel mundial diagnosticadas hay entre 4 a 21% de las mujeres. Vean que es algo súper frecuente. Es una enfermedad que se describe incluso desde las épocas de Hipócrates, entre los años 377 y 460 a.C., cuando Hipócrates describe a mujeres quienes su menstruación dura menos de 3 días o son menstruaciones escasas, que ellas como mujeres, su fenotipo físico son robustas, o sea, son mujeres grandes con una complexión saludable. No era esa típica mujer pequeñita, delgada, frágil, sino que son mujeres grandes, robustas, con una complexión saludable y apariencia masculina, que no les preocupa quedar embarazadas o ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo. Entonces vean que desde entonces ya se describen las mujeres con este síndrome o con estos muy características síntomas de el síndrome. Las causas de por qué una mujer puede tener síndrome de ovario poliquístico aún no están completamente claras ni descritas, incluso hoy en día. Se sabe que en ciertos casos puede ser una condición genética porque se sabe que si mis tías o mi mamá o mis hermanas tienen este síndrome, probablemente yo también tengo gran posibilidad de tenerlo. Incluso siendo genético, desde el nacimiento ya la mujer puede tener esta condición, sin embargo no se va a manifestar sino hasta más adelante en la vida. Y generalmente se padece toda la vida, no es algo que se solucione o por lo menos que no se solucione fácilmente. Y se saben que los síntomas del síndrome de ovario poliquístico siempre están relacionados a desórdenes hormonales. Siempre es un desorden ahí en las hormonas lo que causa este trastorno. Ahora, si bien, como les dije ahora, puede estar presente desde el nacimiento, las manifestaciones se muestran ya en el punto de vida donde los picos hormonales empiezan a suceder en la mujer, que ya esto es a la edad de la pubertad, cuando ya la mujer está a punto de iniciar su primera menstruación a la menarca. Y esto puede llegar a durar toda una vida. La mujer va a tener síntomas durante el resto de su vida. Se caracteriza por tener ciclos menstruales anovulatorios. Anovulatorios quiere decir que durante el ciclo no hubo una liberación de óvulo durante ese ciclo. Si esto es persistente, incluso se sabe que puede elevar el riesgo de que esa mujer tenga cáncer de endometrio. Ya eso es un síntoma, es un factor de riesgo elevado de padecer cáncer de endometrio. Y también los ciclos pueden ser irregulares, que me vino este mes sí, después 2 meses no, después un mes sí, después un mes no, después 3 meses sí y así. Son muy irregulares. O incluso amenorrea, que es la falta completa de la menstruación. También se caracteriza por infertilidad o fertilidad disminuida. Las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico van a tener complicaciones a la hora de querer ser madres. No van a poder quedar embarazadas o no quedan embarazadas de una forma tan espontánea como una mujer que no padezca el síndrome. También está la alopecia androgénica. Cuando nos referimos a alopecia androgénica es la caída de cabello, especialmente en el área de la corona de la mujer. Esa es la característica de la alopecia. Y el hirsutismo, que es el crecimiento de vello, sea vello facial o incluso en las áreas del cuello. Y el característico acné, y ahora vamos a entender por qué el acné también. También la mujer va a presentar en su mayoría obesidad o sobrepeso. No todas las mujeres lo presentan, pero sí es una característica bastante común que la mujer tenga sobrepeso o que la mujer tenga obesidad. También se observa que puede tener un incremento bastante acelerado del peso y una vez que está tratando de perderlo, no lo logra, no es tan fácil que logre perder peso. También las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener un riesgo mucho más aumentado de llegar a padecer diabetes mellitus tipo 2 o de padecer hipertensión, anormalidades en el perfil de lípidos y pueden llegar incluso a desarrollar dislipidemias, que recordemos que las dislipidemias son
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o ambas juntas. También un síndrome metabólico, que ya eso lo hemos visto en detalle en otra charla. En algunos casos también la mujer puede presentar trastornos de la conducta o trastornos de la emoción. Entonces se ven mujeres que presentan depresión, problemas psicológicos o incluso trastornos de ansiedad que están relacionados a padecer esta enfermedad. De los síntomas, los que mayormente están asociados al hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo es cuando nuestras glándulas suprarrenales, las que están ubicadas exactamente encima de nuestros riñones, que son las que están encargadas de secretar ciertas hormonas o incluso nuestras hormonas esteroideas, como por ejemplo la progesterona, el estrógeno y nuestros niveles de testosterona están en desequilibrio. Hiperandrogenismo generalmente en una mujer quiere decir que está produciendo, por ejemplo, mayor cantidad de testosterona de la que debería. Y esa es la mujer que observamos que tiene andropecia alogénica, que tiene esa caída de pelo que es muy característica en los hombres, por ejemplo, como les dije aquí, que es en la coronita de la cabeza. O también la aparición de acné o la aparición de hirsutismo, ¿verdad? Que también todo es la afectación en la cara. Hay un estudio que muestra que más del 80% de las mujeres que muestran síntomas que son compatibles con tener niveles elevados de androgenismo tienen el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entre esas 70-80% de las mujeres con ovario poliquístico van a mencionar que tienen algún patrón masculinizado, que sería como el crecimiento de vello facial aquí en el área de la barbilla o en la parte baja de la cara y el cuello, que eso ya es muy masculinizado. Las mujeres generalmente no vamos a tener vello creciendo ahí. Las mujeres que tienen este síndrome también presentan alopecia. Un estudio que me encontré muestra que el 22.4% de las mujeres que han sido diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico que asistían a una clínica en San Francisco, en Estados Unidos, tenían alopecia. Entonces vean que casi 25% de las mujeres con esto pueden llegar a padecer de pérdida de cabello. El acné es otro síndrome clínico de tener hormonas en equivocada cantidad, elevadas, por ejemplo, la testosterona. Sin embargo, el acné no es un síntoma tan clínico como, por ejemplo, la caída de cabello. Es un poco más frecuente la caída de cabello. Sin embargo, vean que puede ir de entre un 15 a un 25% de las mujeres. Aquí lo que pasa es que incrementados niveles de andrógenos van a producir que las glándulas sebáceas vayan a secretar más sebo. Y esto va a llevar a un acné que puede ser desde moderado hasta severo. Ahora, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden quejarse de oligomenorrea. Oligomenorrea son cuando los ciclos duran menos tiempo del que deberían. Por ejemplo, si un ciclo generalmente dura 28 días, una persona con oligomenorrea va a tener ciclos que duran más de 35 días y los ciclos menstruales muy poquitos, muy escasos. También pueden sufrir de amenorrea, que ahora sí es la falta completa de la menstruación, que puede ser secundaria, o también pueden tener un sangrado uterino disfuncional. Estas son mujeres que simplemente no tienen forma de controlar cuando les baja algún tipo de sangrado, cuando no, si el sangrado es por una menstruación real, si es un sangrado uterino disfuncional. Es un poco complejo para la mujer entender qué está sucediendo en su cuerpo. 85 a 90% de las mujeres con este síndrome presentan oligomenorrea, mientras que 30 a 40% presentan una menorrea secundaria. Y estas son de las mujeres que tienen el síndrome, ¿verdad? Además de que esto, como es todo tan erróneo, tan equívoco, no sucede nada en ciclos, no hay nada que me permita a mí llevar un control, también aquí es donde se ve la probabilidad de presentar infertilidades. Esto no solamente es la
dificultad de quedar embarazada, sino que también llega a causar complicaciones severas en la mujer, como la aparición del síndrome metabólico o de otras enfermedades crónicas no transmitibles, como la dislipidemia o incluso cáncer de endometrio, y también hay mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. Los síntomas van a variar de mujer a mujer. Algunas pueden experimentar pocos síntomas y muy leves, mientras que otras mujeres pueden afectarse de una forma mucho más severa y con todos los síntomas. Eso va a depender, ¿verdad?, de las mujeres. Para realizar un diagnóstico, esta es una enfermedad que se considera muy heterogénea. Eso quiere decir que no todo el mundo la tiene igual. O sea, esto es muy heterogéneo, característico por tener una tríada de hiperandrogenismo, irregularidades menstruales y ovarios poliquísticos. Eso es casi que la triada que se necesita para dar un diagnóstico. Sin embargo, es muy diferente de individuo a individuo. Por eso, las pacientes que pueden llegar a presentar diferentes manifestaciones de esta triada, se dicen que tienen un fenotipo de esta enfermedad distinto. Hay diferentes fenotipos, ahora se los voy a mostrar. También la edad de la paciente, el estilo de vida que esta mujer lleve, va a tener un gran impacto sobre la cantidad y severidad de los síntomas. Generalmente cuando una mujer va al ginecólogo, que es el primer médico donde uno asiste cuando está teniendo problemas en infertilidad, o sea, por su menstruación, cuando consultan con el médico lo hacen por síntomas de hiperandrogenismo, porque tengo mucho acné, porque tengo la cara muy grasa, porque se me está cayendo el cabello, porque no me está bajando la regla de una forma regular, o porque estoy hace meses tratando de quedar embarazada y no lo he logrado. Entonces, en la comunidad médica les gusta mucho siempre hacer como catálogos y grupitos para poder diagnosticar algo de una forma más certera. Existen los criterios de Rotterdam, esos son criterios diagnósticos. Hay otros, con los años han salido otros criterios, otros grupos de criterios para poder diagnosticar. Sin embargo, los de Rotterdam siguen siendo el gold estándar para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Y básicamente lo que estos criterios indican es que las mujeres deben presentar al menos 2 de alguno de estos 3 hallazgos. Por ejemplo, tener oligo o amenorrea y la aparición de ovario poliquístico, o tener características clínicas de hiperandrogenismo como el hirsutismo, el acné, la alopecia androgénica, y cambios bioquímicos que involucren niveles totales altos de testosterona o testosterona libre o biodisponible. Entonces la mujer debería presentar 2 de estos 3 como mínimo para poder diagnosticarla con un síndrome de ovario poliquístico. Recordemos que cuando hablamos de síndrome es porque hay una serie de síntomas, características que agrupadas me dan una enfermedad como el síndrome metabólico. Hay mujeres que tienen ovario poliquístico que no necesariamente tienen este síndrome. Hoy estamos enfocados en el síndrome. Entonces, ¿se acuerda que les dije que cada mujer puede presentar sus signos y sus síntomas a su manera y que esto quería decir que era algún tipo o algún fenotipo de la enfermedad en particular que padecen las personas? Según Rotterdam, él divide esta enfermedad en 4 fenotipos. Está la presencia de hiperandrogenismo, o sea, la mujer tiene acné o crecimiento de vello, caída de cabello. También hay una disfunción de los ovarios, a veces óvulo, a veces no óvulo, y en sonograma se puede ver que el ovario tiene múltiples quistes en él. Este puede ser un fenotipo. Existe otro fenotipo que es cuando hay presencia de hiperandrogenismo. También hay disfunción ovulatoria, a veces sí, a veces no, pero no existe morfología de ovario poliquístico. Si me revisan los ovarios no se ve ningún crecimiento ahí, que no debería estar en ese lugar. Después, el tercer fenotipo es la presencia de hiperandrogenismo con morfología de ovario poliquístico, pero no hay disfunción ovulatoria. O sea, estas mujeres van a ovular de forma normal. Y el cuarto fenotipo es cuando no hay hiperandrogenismo y hay disfunción ovulatoria y hay quistes en los ovarios. Entonces, vean que cada mujer lo puede presentar de una forma distinta, sin embargo, se agrupan en 4 grandes fenotipos para poder describir por qué una mujer a veces presenta unas cosas y por qué otra mujer no. Ahora sí, a la estrella, la menopausia. Todas vamos para allá. Aquí
ya estamos hablando de una etapa más en la vida de una mujer. Empezamos siempre por la perimenopausia. ¿Qué es la perimenopausia? Bueno, es ese periodo en el tiempo que precede a la menopausia. Generalmente se dice que dura 12 meses y luego entramos a la época de la menopausia. Suele durar 12 meses donde yo presento síntomas, donde yo ya no estoy menstruando igual o del todo ya no estoy menstruando por 12 meses exactos para luego poder decir que ya estoy en la menopausia o que ya estoy posmenopausia. Este periodo de perimenopausia es caracterizado porque hay una subida y bajada de hormonas constantes, no se mantienen estables en el tiempo. Hay ciclos menstruales que son anovulatorios, que no tienen nada que ver como por ejemplo el anovulatorio de un síndrome de ovario poliquístico. No es normal que ya uno después de los 45 años inicie un síndrome, sino que más bien ahora lo que se puede pensar es, si ya no estoy ovulando en mi ciclo, probablemente es porque ya estoy a las puertas de tener la menopausia. Y también el comienzo de síntomas de irregularidades en el ciclo y otra sintomatología. La transición de la menopausia es ese periodo de tiempo que lleva a la última regla. Tenemos siempre que recordar cuándo fue la última regla y a partir de ahí empezamos a contar 12 meses y ya podemos decir que estamos en el periodo de menopausia. Algunos de los cambios que la mujer va a experimentar, el más clásico, son los periodos irregulares. Aquí tal vez una mujer que toda su vida fue muy regular, con un ciclo de 28 días, siempre muy regular, muy frecuente, de repente empieza con periodos irregulares que a veces sí me vino, otro mes no me vino, después 2 meses sí, después un mes no, 2 meses no, 3 meses no, después volví a menstruar. Ese ya es un cambio que a mí me puede ir indicando por mi edad que tal vez ya estoy empezando a vivir este proceso. También puede haber cambio en el flujo, donde ya vemos que si bien alguna persona fue la típica mujer que tenía flujos muy fuertes durante sus menstruaciones, de repente ahora los flujos son pequeños, cortos y de menor duración. También los ciclos pueden ser más largos o cortos en su duración. Esa es la cantidad de días que hay entre un periodo y otro. A veces, generalmente, el más típico, el más característico es de 28 días, pero ya podemos empezar a tener ciclos hasta de 45 días o incluso ciclos de menos de 18. Entonces, todos estos cambios ya son síntomas que la mujer, después de sus 45 años, puede empezar a decir, creo que necesito ir a consultar porque creo que ya estoy empezando a sentir y a evidenciar cambios pues en mí, que necesitan ya una atención médica. Algunos de los síntomas que también se pueden experimentar son los famosísimos sofocos. Esa mujer que la vemos que de un momento a otro se pone roja, roja, roja y empieza a sudar. O la mujer que ya empieza con sudoración nocturna. Obviamente ya con sudoración nocturna, con sofocos, esa mujer tiene mal dormir, entonces ya andamos irritables, tenemos fatiga y tenemos simplemente un dolor o un malestar generalizado. El dolor no es como cuando estamos enfermos ni por el estilo, pero sí es un malestar generalizado que la mujer puede llegar a sentir. Muy importante, el hecho de estar en el periodo de perimenopausia, incluso si me lo logran diagnosticar en ese momento, que ya a mí me dicen, ok, usted ya está en perimenopausia, no me exime a mí de seguir con mis menstruaciones. Ahí vemos que son flujos irregulares, pero sigo teniendo ciclos, ¿verdad? Entonces también encima de todos los síntomas que estoy empezando a experimentar, también sigo con mis síntomas premenstruales. Los senos sensibles, periodos dolorosos, etc. Y también cabe destacar que bien que mal son ciclos menstruales irregulares, siguen siendo ciclos menstruales, sigo ovulando y puedo quedar embarazada en esta época. Entonces, no descuidarse si nosotros no queremos tener más hijos, ¿verdad? Ya estamos entrando en una etapa de la vida donde no creo que ninguna quiera tener hijos, pero por aquello siempre existe la posibilidad. Algunas mujeres también pueden experimentar síntomas de perimenopausia incluso por 5 o 10 años antes de tener su última regla. Son mujeres que son muy sensibles a cambios hormonales y que empiezan a sentir esto no 1, sino 5 o incluso 10 años antes. No es la mayoría de los casos, obviamente, pero sí se ha visto que sucede.
Ahora, saber, que fue lo que les dije antes, saber a qué edad llegará la mujer a la menopausia o cuántos años van a durar los síntomas previos, no es posible de predecirse. No es como que haya ahí algo que yo pueda hacer para calcular en qué momento voy a entrar yo en este periodo. La palabra menopausia en sí, ahora sí, refiere a los últimos o el último periodo menstrual cuando una mujer no ha tenido la regla por 12 meses consecutivos. Esto se considera que está ya en un estado posmenopáusico, ya la mujer es posmenopáusica. En la menopausia perdemos los folículos ováricos, perdemos el desarrollo folicular y la ovulación, y esto va a generar que cese completamente la producción cíclica de estrógeno y progesterona en el cuerpo. No es que nosotros del todo ya no vamos a producir estrógeno, pero la producción de estrógeno que nos queda es una producción como el mínimo para poder seguir nosotros con funciones que están dependientes de esta hormona, pero ya no vamos a tener el mismo, la misma producción que cuando estamos en edad reproductiva. La mayoría de las mujeres entran a la menopausia de forma natural. Es lo que nos pasa a más del 95% de las mujeres, que entramos en este proceso de forma natural simplemente porque es una etapa más de nuestra vida. Entre las edades de 45 y 55 años es cuando la mayoría de las mujeres entran en esta etapa y el promedio se dice que ya a partir de los 51 es que la mujer ya se puede considerar que está ya en peri o posmenopausia. Ahora, la menopausia quirúrgica es aquella a la que se le adjudica al resultado de una oforectomía bilateral. ¿Qué es una oforectomía bilateral? Es cuando a la mujer le extirpan los ovarios por alguna razón, dígase una malignidad, un tumor o algo por el estilo, o por cualquier razón que la mujer tenga que extirparle los ovarios. Entonces le extirparon ambos, se dice que es una menopausia quirúrgica. También cuando la mujer, muchas veces piensan que la mujer queda en fase de menopausia o posmenopausia después de una histerectomía. Y no es necesariamente el caso. Cuando nos hacen una histerectomía nos están removiendo el útero, pero no nos están removiendo los ovarios. Y los ovarios son quienes están encargados de toda esta producción hormonal. Entonces, solamente la oforectomía sería la cirugía que puede a mí lanzarme a una menopausia. Después también existe algo que se considera la menopausia prematura, o como también se le conoce en término clínico, una insuficiencia ovárica, porque ya los ovarios no están trabajando bien de forma prematura. Esta puede ocurrir tan temprano como los 40 años. Esto puede ser porque los ovarios de forma natural simplemente dejaron de funcionar, o porque se hizo una oforectomía unilateral, o sea, me retiraron solo uno y el otro ovario que queda no es un ovario que esté funcionando de forma adecuada. O también mujeres que tienen, por ejemplo, algún tipo de malignidad o de crecimiento cancerígeno en esa zona que esté recibiendo quimio o radioterapia, puede entrar en estado de periodo de menopausia por ya un fallo ovárico. La menopausia también es considerada temprano cuando la mujer entra en estado de menopausia a los 40-45 años. Todavía la mujer está muy joven en esa etapa para entrar en menopausia. Entonces se dice que es una menopausia precoz o temprana. ¿Qué síntomas tiene la menopausia? Bueno, estamos hablando de que es el cese de la producción fisiológica elevada de estrógeno. Y esto puede traer, de hecho puede no, esto trae muchas consecuencias que pueden ir desde incómodas hasta sentirse patológicas. Se dice en la literatura que solamente un 20% de las mujeres reporta que no presentan ningún síntoma en la menopausia. Los síntomas más típicos que comúnmente se reportan por las mujeres en peri y posmenopausia son, otra vez, los sofocos, la sudoración nocturna, la dificultad para dormir, pérdida de libido, ya la mujer no tiene tanto deseo sexual como lo tenía antes, dolores musculares de cuerpo, la piel ya se siente seca, también hay sequedad vaginal, hay un aumento en la frecuencia urinaria y hay cambios de humor y de memoria. Sin embargo, esos no son los únicos. También algunas mujeres pueden experimentar síntomas que son muy poco deseados, como por ejemplo crecimiento de vello, también picazón de cuero cabelludo, pérdida de cabello en la cabeza, pérdida de cabello o de vellos en la zona púbica, cambios en la piel en general.
También hay factores biopsicosociales que van a impactar qué tanto se perciben estos síntomas por la mujer. Por ejemplo, la causa de la menopausia. No es lo mismo entrar a la menopausia de forma natural que entrar a ella prematuramente o que entrar a ella por una razón quirúrgica o radiológica. ¿A qué edad la mujer entró? También qué tan preparada estaba la mujer psicológicamente para entrar en esto. Va a hacer que nosotros percibamos en mayor o menor cantidad los síntomas que estamos padeciendo. La salud física de la mujer, si es una mujer que entró a este periodo de la vida con una adecuada condición física, de buena salud, sin problemas, con, por ejemplo, sin sobrepeso, sin obesidad, con niveles adecuados de glucosa en sangre, la presión arterial controlada, etcétera, etcétera. También, pues, como en todo, la actitud, ¿verdad? Hay mujeres que en el momento que se enteran que ya están entrando en este periodo simplemente se echan a morir porque ya se sienten que la vida las dejó botadas y ya. O se toman todo muy a piel, tenemos los sentimientos a flor de piel y pues hace que todo sea mucho más complicado de lo que debería. También se nota que la raza, depende de la raza, está la raza negra, la raza blanca, la raza, o los mestizos o las razas asiáticas, todos van a tener una diferente percepción del cambio que están pasando y su percepción a los síntomas. Y también el nivel educativo, eso también afecta mucho en cómo la mujer percibe y vive esta etapa de su vida. Dentro de los síntomas, tocamos los síntomas vasomotores. Aquí, por ejemplo, los sofocos, los famosos sofocos y la sudoración nocturna son muy característicos de esta etapa de la vida. 75% de las mujeres posmenopáusicas tienen este tipo de síntomas. De estas, 25% lo padecen de forma severa. Esto tiene una prevalencia que va a variar según el país, según la raza, y dice que se resuelve entre 2 a 7 años, como que no fuera tan complicado estarse muriendo de calor, solo dura entre 2 y 7 años. Ahora, ¿qué es lo que son los famosos sofocos? Es una sensación muy subjetiva del calor extremo que puede estar asociado con signos objetivos como la vasodilatación cutánea. Se sabe que la mujer está en vasodilatación cutánea porque ustedes observan cómo la mujer, su piel se pone roja. Eso quiere decir que hay vasodilatación y el flujo sanguíneo está corriendo y eso aumenta la temperatura. Entonces la mujer se siente que hay una extrema temperatura, un calor extremo que está sintiendo en ese momento y eso es seguido luego de una caída en la temperatura corporal. Eso ya son signos de deficiencia de estrógeno, ya que esto genera una zona termoneutral que es mucho más angosta y experimenta sofoco ante el mínimo incremento en la temperatura basal. Nosotros vamos a tener una fluctuación. Nosotros, como seres hormonales que somos las mujeres, tenemos siempre fluctuaciones en nuestra temperatura que van muy relacionadas con nuestros cambios hormonales. Por ejemplo, una mujer en edad reproductiva que está buscando quedar embarazada puede saber en el momento que está en su pico en ovulación porque tiene la temperatura corporal elevada a 1 o 2 grados. Entonces, solamente por estarse tomando frecuentemente la temperatura, ya sabe en qué momento está justo para tener relaciones sexuales y poder quedar embarazada. Bueno, pues resulta que nosotros cuando ya llegamos a esta etapa de la vida, todos estos cambios de temperatura basal que vamos a tener relacionados con las hormonas, los vamos a experimentar 10, 20, 50 veces mucho más fuerte, o sea, los vamos a percibir, es nuestra percepción subjetiva, los vamos a percibir mucho más fuerte de lo normal y por eso son esos sofocos y esa sudoración y pues el proceso de sudoración obviamente es para refrescarnos, ¿verdad? Un poquito, esa es la base de la sudoración, cuando la temperatura del cuerpo está elevada y buscamos refrescar y bajar la temperatura. Luego está lo que se conoce como el síndrome genitourinario de la menopausia. Esto es todo un síndrome dentro de la menopausia en sí. Los síntomas que se perciben en la zona urogenital están muy asociados con la menopausia. Son conocidos como el síndrome genitourinario de la menopausia o también como la atrofia vulvovaginal.
se conoce de ambas maneras. Ellos son muy comunes, tristemente, y son los que se dicen padecidos en silencio, porque ya muchas mujeres después de cierta edad no se sienten cómodas hablando sobre ciertos temas, especialmente con una persona a la que no le tienen confianza, que muchas veces, a pesar de que conocemos a nuestro médico, no le tenemos la confianza para conversar este tipo de síntomas. Entonces, las mujeres en general, como se rehúsan a hablar de ellos, lo padecen en silencio. Aquí estamos hablando de que la mujer va a experimentar desde sequedad vaginal hasta una dispareunia. Entonces estamos hablando de que hay sensación de ardor. La vagina está seca de forma permanente. Hay irritación, pérdida de lubricación durante la actividad sexual y la dispareunia, que eso es cuando hay ya dolor a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces la mujer no se siente muy cómoda hablando de estos temas con su médico y prefiere simplemente pues vivirlos. También se va a experimentar un aumento en el riesgo de infecciones del tracto urinario. Hay pérdida de vello púbico en la zona. La capa grasa de los labios vaginales se pierde, entonces por eso los labios vaginales se van a ver más adelgazados y más grandes de lo que nosotros recordábamos cómo se veían cuando estábamos más jóvenes. Hay un adelgazamiento y una reabsorción de la labia minora. Hay una pérdida del calibre vaginal en todo lo que es su condición de pH. Ya hay un cambio grande. Cambios en la mucosa vaginal también. Y todo esto se debe a que hay una caída significativa en los niveles de estrógeno. Y esto es secundario a la etapa de la vida en la que estamos pasando, ¿verdad? Y generalmente esto va a persistir hasta la adultez mayor. Años luego de haber pasado por el proceso de perimenopausia, de menopausia, años después incluso la mujer sigue con esta sintomatología si nunca fue tratada. Luego también hay síntomas psicológicos y cognitivos, ¿verdad? No podemos hablar de cambios hormonales, también síntomas vasomotores, sin tener presente que va a haber privación de sueño. Cuando nosotros tenemos estos cambios y hay estos calores y nos despertamos en la noche sudando y con calor, pues no estamos durmiendo bien. Esta privación del sueño, más los cambios en las hormonas principalmente, van a contribuir a que la mujer tenga cambios de humor, a que haya ansiedad, irritabilidad, olvido, no podemos concentrarnos bien, tampoco tenemos la capacidad de tomar decisiones de una forma adecuada, no todo el tiempo, ni que quedemos completamente incapacitadas de hacer nada. Simplemente son periodos que la mujer puede presentar a veces un poco más de ansiedad, o tal vez hoy ande irritada y el día que ande irritada mejor no me pongo a tomar decisiones porque probablemente no voy a tomar las más adecuadas. Entonces esto simplemente es como un campo ahí de neblina mental que va y viene. Desvanecimiento mental, pero vuelvo a lo mismo, no son condiciones que a mí me estén incapacitando, simple y sencillamente me están generando sintomatología psicológica que es un poco difícil de llevar, especialmente si tenemos mucho con qué lidiar. 50% del descenso de la serotonina sucede. La serotonina es el neurotransmisor uno de los neurotransmisores que controla mi estado de ánimo, controla mis emociones y controla el sueño. Entonces, de ahí ya podemos entender por qué existen todos estos cambios que les acabo de mencionar. Luego de la menopausia, junto con la caída de los niveles de estrógeno, es donde la mujer se siente como en este periodo transitorio de neblina mental. Ahora, si yo no soy ni en toda mi edad adulta joven, fui una persona depresiva, no es común que yo me deprima entrando a la menopausia. O sea, si no es una condición que yo tuve en otras etapas de la vida, no es común que lo venga a experimentar ahora. Ahora, si yo soy una persona que tengo historial de depresión, especialmente depresión postparto, si llevo también elevados niveles de estrés durante la perimenopausia y todos esos cambios que estoy experimentando y todo lo que estoy viendo que está sucediendo, ahora sí, tengo más probabilidades de sucumbir ante algún problema de ánimo. Pero si no es mi normalidad, si yo no tengo historial, no es normal
caer en este tipo de problemas anímicos. Luego también hay cambios en la piel. El estrógeno va a incrementar la producción de glucosaminoglicanos. Esto promueve la producción de sebo. Por eso cuando hay una sobreproducción, nos ponemos brillantitos, incluso puede haber acné, etcétera, etcétera. Pero en estos cambios también puede haber una disminución en la producción de sebo y por eso la pielcita puede verse más sequita y más adelgazadita. También retención de líquido nos ayuda a la mejora y función de la barrera del estrato córneo. El estrato córneo de la piel es como la capita que está más externa en la epidermis. Son como 20 subcapas de células muertas que están todas ahí aplanaditas y se van desprendiendo regularmente, pero así se llama el estrato córneo por aquello. Por lo que estas son razones de por qué cuando ya la mujer está en la menopausia siente su piel más resequita. También hay degradación de elastina y reducción en la microvasculatura de todo el tejido epidérmico. Hay un adelgazamiento de la epidermis en general y estos cambios también van de la mano con la reducción del vello axilar, el vello púbico y en algunas mujeres se quejan de prurito. Prurito es como picazoncita, mientras que otras tienen sensación de, se llama fornicación, pero es básicamente la sensación de hormigas caminando por la piel. También hay cambios en músculo y hueso, que yo creo que es una de las cosas a que las personas más asocian la menopausia, que son los problemas óseos, ¿verdad? Envejecer y pasar por la menopausia siempre va a contribuir a que haya una pérdida de masa muscular. No solamente en las mujeres y la menopausia, también envejecer y entrar en la andropausia en los hombres va de la mano con el declive de la masa muscular y la fuerza. Esto se llama sarcopenia y todos pasamos por esto y es normal. Se puede desacelerar, pero no se puede detener. Y al ir perdiendo masa muscular, pues perdemos fuerza, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es muy importante tratar de alimentarnos lo mejor posible y comer cantidades suficientes de proteína para poder sostener nuestra masa muscular lo más que se pueda. Porque una vez que empezamos a perder masa muscular y fuerza, ahí es donde empezamos a perder independencia. La transición está asociada a la reducción otra vez de los niveles de estrógeno. Vean que todo va muy de la mano con la pérdida de los niveles de estrógeno. También de hormona de crecimiento y la de dehidropianodosterona, ¿verdad? Cuando estas tres se ven disminuidas, vamos a disminuir la síntesis de proteína muscular y vamos a generar también un aumento de la inflamación o se va a favorecer el aumento de la inflamación. Si encima de esto tenemos baja actividad física o comemos baja cantidad de proteína, o sea, si comemos menos 0.8 gramos de proteína por kilogramo al día y también tenemos elevados niveles de estrés oxidativo, estos son los mayores contribuyentes de la sarcopenia, de hecho, en mujeres y hombres, pero hoy estamos hablando de las mujeres. Entonces, la mujer, si no hace tampoco actividad física, si no come suficiente cantidad de proteína y tiene mucho nivel oxidativo y no consume antioxidantes, vamos a favorecer la sarcopenia y vamos a acelerar esa pérdida de músculo. Ahora, con los huesitos, la osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica. Y esta está caracterizada porque vamos perdiendo la masa ósea. Se nos va a ir deteriorando. La microarquitectura de la masa ósea se va a ir perdiendo y esto hace que los huesos sean muchísimo más frágiles y más propensos a fracturas. Porque pasamos de un hueso que es completamente sólido a un hueso que parece una esponjita lleno de huequitos porque se va desmineralizando y va perdiendo, entonces obviamente es mucho más fácil quebrar algo como una esponja que quebrar algo, pues la verdad, más sólido. El estrógeno, una vez más, la estrella de esta parte, va a prevenir la pérdida de hueso. El estrógeno puede restaurar también el hueso perdido y también puede poner un límite a la reabsorción de osteoclástica. Lo que hace que se vea, como ya tenemos niveles bajos de estrógeno, aumenta el riesgo de fracturas en las mujeres luego de la menopausia
Y se sabe que 1 de cada 3 mujeres sufre de fracturas por fragilidad, porque el hueso ya está frágil y por eso se quiebra de una forma más sencilla. La tasa de mortalidad se ve incrementada hasta en un 25% en el primer año luego de una fractura de cadera, que son las más frecuentes. Todas las mujeres posmenopáusicas deberían tener un examen de riesgo de osteoporosis. Aquí en Costa Rica lo más fácil sería una densitometría electrónica para valorar la condición de sus huesos y para poder tomar cartas en el asunto. Luego hay cambios metabólicos. Una vez más, cuando nosotros tenemos en declive los niveles de estrógeno que acompañan a la menopausia y a la edad, también hay cambios metabólicos que van a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, que bien que mal, la enfermedad cardiovascular a nivel mundial es una de las primeras causas de muerte en las mujeres. El incremento de grasa visceral, o sea, ya nos creció más la pancita. Cambios adversos en los lípidos séricos, o sea, tengo el colesterol alto, tengo los triglicéridos altos, el LDL alto y el HDL bajo. Cambios adversos en los vasos sanguíneos, o sea, ya tengo la presión elevadita. Disfunción endotelial, tengo las arterias endurecidas. Incremento de la resistencia a la insulina, ya no estoy utilizando la insulina de igual forma. Incrementada presión arterial, todo esto. También la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se recuerdan que se los he mencionado en varias charlas, que está muy relacionado con riñones y pulmones en el control de la presión arterial. Todo esto va a contribuir a la aparición de aterosclerosis que eventualmente puede desencadenar algún evento cardiovascular. Para diagnosticar la menopausia, es tan sencillo como un diagnóstico clínico realizado en mujeres por encima de los 45 años basados en síntomas, también basados en cambios en la menstruación. El diagnóstico es casi que obvio cuando una mujer ha pasado por una ovarectomía bilateral, o sea, ahí no, ni siquiera hay que hacerle mucha mente, me quitaron los ovarios, ok, ya está en menopausia. Y se sabe que medir los niveles de hormonas en sangre no es un buen indicador porque en las mujeres nuestras hormonas van a variar, no solamente día a día, sino que durante el mismo día nuestras hormonas suben y bajan. No siempre vamos a tener los mismos niveles, entonces no es un muy buen indicador, sino que se toma el historial médico de la mujer, se observa la sintomatología que presenta y con eso se llega a un diagnóstico por deducción. Ahora sí, suplementación. Suplementación para el síndrome de ovario poliquístico. Antes de incluso de empezar a consumir cualquier tipo de suplementación, siempre el peso y la resistencia a la insulina son 2 puntos clave en el manejo de la sintomatología del síndrome de ovario poliquístico. La pérdida de peso es considerada la primera línea de tratamiento para mujeres que tienen este padecimiento, que presenten sobrepeso o que presenten obesidad. Se ha observado que más de las mujeres diagnosticadas con el padecimiento van a sufrir de un exceso de peso corporal, que puede estar muy relacionado con las hormonas, cierto, que puede generar que sea más difícil perder peso, cierto, pero siempre va a ser la primera línea de tratamiento. Una dieta balanceada, cuando la mujer ya puede empezar a combinar esa dieta balanceada con ejercicio físico de forma regular, pero un ejercicio físico más fuerte que solo ir a caminar, sino que ya estamos hablando de algo que involucre más esfuerzo cardiovascular, que involucre una activación y estímulo constante de mis músculos. Y eso ya puede llegar a mejorar condiciones que se observan muy frecuentemente en el síndrome de ovario poliquístico, como la resistencia a la insulina o ya niveles elevados de algún lípido en sangre, y también nos ayuda a controlar el peso. Es crítico entender que el ejercicio por sí solito no funciona, como la dieta por sí solita tampoco. Sin embargo, la dieta es mucho más relevante que el ejercicio. A la hora de querer perder peso, necesitamos llevarlos de la mano. Y siempre es necesario y aconsejable que se busque la asesoría de un especialista en nutrición que pueda guiar la pauta nutricional que la mujer necesita, que vaya de la mano con su actividad física para poder poner y alcanzar metas, para
lograr alcanzar pues, beneficio de la condición. Ahora sí, dentro de los suplementos que se ha observado que ayudan está el inositol. Inositol es un suplemento alimentario que ayuda con la señalización de insulina. Los inositoles son hexahidrociclohexanos y están compuestos por 9 estereoisómeros, o sea, hay 9 tipos de inositoles. De estos, el más relevante, porque es el más disponible en la naturaleza, incluyendo a los animales, es el mioinositol. Este es ingerido desde la alimentación. Yo lo puedo obtener de frutas, de frijoles, de granos, frutos secos. Y generalmente se dice que cuando yo lo obtengo de la alimentación, lo que estoy consumiendo es entre 500 y 700 miligramos. Yo también puedo sintetizar y secretar mioinositol y yo puedo hacer hasta 4 gramos al día y lo produzco en mi hígado y en mi cerebro. Se sabe que cuando yo suplemento con inositol, si lo tomo en conjunto con ácido alfa lipoico, esto va a potenciar su acción en el cuerpo. Hay una relación un poco compleja y difícil de explicar entre el metabolismo de la glucosa y el mioinositol. ¿Por qué? Bueno, por una parte, el mioinositol va a inhibir que se absorba en el duodeno la glucosa. Va a reducir el aumento de glucosa en sangre, por ende, porque no estoy absorbiendo todo lo que podría. Esto lo que hace es que sugiere que hay una competencia. Todas las sustancias que van a entrar a sangre necesitan un transportador. Entonces, esto lo que sugiere es que el inositol compite con la glucosa por el transportador. Y por eso es que inhibe la absorción de glucosa en sangre, porque tiene la misma afinidad al mismo transportador. Por otra parte, la glucosa contrarresta significativamente la absorción de inositol. O sea, si hay muchísima más glucosa, no voy a absorber inositol. Si hay muchísimo más inositol, no voy a absorber tanta glucosa. Entonces, esto lo que va a hacer es que si no estoy absorbiendo el inositol de forma suficiente, voy a llegar a agotar las reservas que yo puedo tener. Dentro de las funciones que tiene el mioinositol es la de mejorar la resistencia a la insulina, también mejora los niveles de colesterol y triglicéridos, la presión arterial en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que ya tienen síndrome metabólico. También se ha visto que mejora la ovulación y aumenta la tasa de embarazo en quienes sufren infertilidad. Luego está la vitamina D, que recordemos que la semana pasada tocamos esta vitamina a cabalidad en la charla. La insuficiencia de vitamina D o niveles inadecuados de esta vitamina va a estar presente entre 45 a 90% de las mujeres en edad reproductiva. O sea, es una cantidad significativa. Esta insuficiencia sí he visto que está sumamente asociada con una reducción en la tasa de ovulación de la mujer. La mujer no ovula tan eficazmente como podría. También entonces, de la mano, eso me va a reducir a mí las tasas de embarazo. Al no ovular o a tener una tasa de ovulatoria disminuida, también voy a disminuir mi capacidad de poder quedar embarazada porque necesito ovular para poder quedar embarazada. Y también las probabilidades de nacimientos de niños vivos en mujeres con síndrome de ovario poliquístico que hayan recibido tratamiento por infertilidad. Los pacientes con el síndrome, que también tienen disfunción ovulatoria y desórdenes metabólicos, pueden obtener beneficios de suplementarse con esta vitamina. Porque ella afecta el metabolismo de la insulina, o sea, lo mejora, el metabolismo de la glucosa, aumenta la síntesis y la liberación de insulina. Incrementa la expresión de los receptores de insulina en los tejidos, entonces mis tejidos tienen más receptores de insulina, lo que va a permitir que ella llegue ahí, se absorba más glucosa y esos tejidos tengan más energía. También suprime las citoquinas proinflamatorias y los niveles bajos de vitamina D van a elevar los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, como por ejemplo la irregularidad menstrual o la infertilidad, incluso el hiperandrogenismo. Si hay sobrepeso puede llevar a obesidad, aumenta la resistencia a la insulina y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Luego está el omega 3.
que él mejora el estado metabólico de las mujeres que tienen este síndrome, reduce la glucosa en ayunas, reduce la insulina en ayunas, por ende también, mejora la resistencia a la insulina y la sensibilidad a esto. También nos ayuda a regular el colesterol total y los triglicéridos. Sin embargo, como ya lo hemos visto antes, no hay afectación de los niveles de HDL frente a la suplementación de omega. Durante un tratamiento de 8 semanas con una suplementación de omega con una dosis de 1000 miligramos o más, se notan todos estos cambios en mujeres de un estudio. Luego está el picolinato de cromo. El picolinato de cromo es un elemento considerado esencial, muy importante en el metabolismo de la glucosa, de la insulina y de las grasas. Muchos estudios demuestran que hay una mejora en la hiperglucemia, o sea, se reducen los niveles de glucosa en sangre. Se mejora la resistencia a la insulina, o sea, elevamos la sensibilidad a la insulina de los tejidos. Los niveles de glucosa elevados en sangre en ayunas también se ven disminuidos, así como los niveles de triglicéridos en sangre. Un estudio que se realiza con 40 mujeres con síndrome de ovario poliquístico, donde las dividen en dos. 20 participantes llevan una suplementación con picolinato de cromo y 20 participantes reciben placebo. Las que reciben la suplementación reciben 200 microgramos de cromo diario y el estudio en total tuvo una duración de 8 semanas y se observó todas estas mejorías en las participantes en comparación con sus estudios iniciales. Luego sigue el selenio. El selenio es muy importante y requerido para una adecuada reproducción o una adecuada función reproductiva en la mujer. Está, bueno, en el hombre también, está muy involucrado en procesos de fertilización, de gametogénesis y formación gonadal. Sin embargo, los niveles séricos de este mineral son deficientes en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Es muy importante suplementar con selenio, ya que eso puede mejorar los fenotipos metabólicos asociados al síndrome y se ha visto que tiene beneficios en la mujer con síndrome de ovario poliquístico que pueden ser equiparables a medicar con metformina. Respecto a la suplementación en la menopausia, empezamos por las isoflavonas. ¿Quién no ha escuchado los famosos fitoestrógenos o estrógenos vegetales, verdad? Los fitoestrógenos y sus derivados herbales han sido estudiados por décadas porque se sabe que tienen facultad de reducir síntomas de la menopausia y son hoy en día considerados tratamiento alternativo al reemplazo de terapia hormonal o de reemplazo de estrógeno. Hay una gran familia de estrógenos vegetales que tienen actividad estrógeno moduladora, o sea, me ayudan a modular los niveles de estrógeno en el cuerpo, porque comparten similitud en la molécula de estrógeno mamífero, o sea, tienen una molécula muy parecida y tienen la capacidad de unirse a los receptores de estrógeno para servir ya sea como agonista o como antagonista de acuerdo a lo que se necesite en ese momento en el organismo. Las isoflavonas actúan como un modulador natural selectivo. Si no se requiere, no lo hacen. Si se requiere, pues ahí están dispuestas de receptores de estrógeno. Esto ayuda a prevenir o a reducir síntomas postmenopáusicos y se observa que no tienen mayores efectos adversos en la mujer. Aquí tenemos las isoflavonas que son encontradas mayoritariamente en las leguminosas, o sea, en todos los frijoles, pero particularmente en la soya y el trébol rojo, que son las dos más utilizadas. Las isoflavonas presentes como glicósidos, las tres más importantes son la genisteína, la daidxina y la glicitina. Su forma molecular es muy parecida al estradiol, que es el tipo más común de estrógeno, y su afinidad o su compatibilidad con los receptores de estrógeno, especialmente con los receptores de estrógeno tipo B, es muy alta. Entonces va a competir contra el estradiol presente en el cuerpo por unirse a esos receptores. Se ha estudiado la evidencia epidemiológica de menos sofocos y elevado consumo de isoflavonas en las mujeres, o sea, mujeres que consumen grandes cantidades de isoflavonas desde la alimentación
que estén padeciendo de menor frecuencia e intensidad de sofocos. Y se nota que hay una mejoría, aunque sea discreta, pero eso va, como dijimos, los sofocos es muy subjetivo, eso depende de la subjetividad de quien está haciendo estudio. También un análisis que se realiza en el 2019, que se analizan 19 estudios, se ve que la suplementación con isoflavonas de soya puede llegar a reducir la severidad de los sofocos en aproximadamente 26% de las mujeres en comparación con quienes recibieron placebo en esos estudios. Luego sigue el aceite de onagra. Se sabe que tiene la capacidad de aumentar los niveles de alta tocoferoles de la vitamina E. Se ha demostrado que la vitamina E puede ayudar a reducir la frecuencia y severidad de síntomas de la menopausia. Por ende, las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de este aceite de onagra pueden también ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia. Se sabe, y ustedes más que nadie lo saben porque viven de esto y lo viven día a día, la medicina alternativa contemporánea ha ido ganando fama entre las mujeres que están pasando por la menopausia, ¿verdad? Se estima que entre un 50 a un 70% de las mujeres que están en esta etapa de la vida usan este tipo de ayuda antes de tan siquiera considerar una terapia de reemplazo hormonal. Prefieren siempre tratar un poquito más lo natural antes de entrar en algo tan complejo como la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, me encontré una revisión sistemática. Se ven 5 pruebas clínicas randomizadas que consta de suplementación oral con aceite de onagra en mujeres posmenopáusicas. Participan un total de 402 mujeres y la dosis promedio entre los estudios es de 1.7 gramos y la duración promedio es de 10 semanas. Algunos suplementaron más, otros suplementaron menos, otros por más tiempo, otros por menos. Sin embargo, este es como el promedio. Se observa una leve pero significativa mejora en la sintomatología, mejora en los síntomas vasomotores, o sea, en los sofocos, en la sudoración nocturna, desórdenes del estado de ánimo, también en los sexuales y los trastornos del sueño. La vitamina E, de forma puntual, vale la pena mencionarla porque tiene la capacidad de ser también un tratamiento alternativo y complementario. Entonces ya vimos que podemos tomarla incluso en conjunto con el onagra, ¿verdad? Y nos ayuda en el alivio de síntomas de la menopausia. Algunos autores en la literatura científica proponen que las propiedades antioxidantes de esta vitamina puede ser un método de tratamiento para mujeres que no quieren o no pueden llevar una terapia de reemplazo hormonal. Hay mujeres en las que está completamente contraindicado. De los isómeros, porque acordémonos que la vitamina E tiene como 8 isómeros o 9 isómeros, o versiones, por llamarlas de alguna forma. El alfa-tocoferol es el más relevante en el cuerpo humano. Tiene una gran actividad biológica y es encontrado en las lipoproteínas plasmáticas y en las membranas celulares, o sea, está por todo lado. El efecto de la vitamina E en esta etapa de la vida puede ser explicado porque se observan que los tocoferoles y los tocotrienoles, que son considerados también fitoestrógenos, son moduladores de los receptores de estrógeno. Y se propone que esta vitamina puede ser un tratamiento alternativo de los síntomas de la menopausia porque tiene mucha potencial utilidad. También hay datos respecto a los posibles efectos de la vitamina E como terapia local en la vagina, aplicada ya tópicamente en la vagina. Eso es con el fin de aliviar los síntomas del síndrome genitourinario que les expliqué ahora y con una alternativa a terapia de estrógenos, porque recordemos que, o yo no sé si ustedes saben, me imagino que quienes tengan alguna adulta mayor en su vida, existe la posibilidad, cuando hay una resequedad vaginal, cuando hay sensación de ardor, etcétera, de aplicar ese crema de estrógeno en la zona. Sin embargo, eso también tiene sus repercusiones presentes. Entonces, esto puede ser una terapia alternativa a esos estrógenos. Muchos de los estudios recientes muestran que hay resultados prometedores por los beneficios que se observan en las intervenciones a corto plazo.
Dicen que incluso es casi tan efectiva o comparable a la terapia con estrógeno, pero sin embargo esto es algo que está muy reciente y que todavía está en estudio y se requiere un poquitito más de estudio y pruebas para saber si efectivamente es tan útil como se sospecha. Luego está la maca. Varios estudios clínicos sugieren que esta raíz puede tener efectos favorables en los síntomas de la menopausia en mujeres que están ya posmenopáusicas. Los cambios hormonales de esta etapa de la vida pueden tener efectos que pueden llegar a afectar la salud de la mujer, porque nos incrementan los niveles de ansiedad, de estrés y también en quienes están predispuestas, como lo vimos ahora, pueden llegar hasta la depresión. Estudios que leí relacionan la suplementación de MAC con la reducción de sentimientos de ansiedad y de depresión como adaptógeno. La maca es rica en flavonoides. Los flavonoides están muy relacionados a disminuir la ansiedad, mejoran el estado de ánimo, presentan cualidades neuroprotectoras, mejoran la memoria, el aprendizaje y la función cognitiva. La maca puede también incrementar la producción interna mía de estrógeno y de progesterona, lo que de forma efectiva puede reducir la sintomatología presente en la menopausia por el declive de estrógeno. También la maca ayuda a que se reduzca la producción de cortisol, lo que ayuda a disminuir los niveles de estrés sistémico en el organismo. Otro beneficio que tiene la maca es que tiene una muy fuerte asociación con la mejora del deseo sexual. Ustedes saben que muchas veces llegan a pedir este suplemento para mejorar el deseo sexual y se ha demostrado. Entonces, eso, ya que la pérdida de libido es uno de los síntomas de la menopausia, esto puede venir a ayudar en ese departamento, ¿verdad? Se ha demostrado que la maca puede reducir la disfunción sexual en mujeres posmenopáusicas al mismo tiempo que reduce la ansiedad y la depresión. Luego el calcio. Ya todos sabemos que después de cierta edad los médicos siempre nos mandan a tomar calcio y vitamina D. La pérdida de masa ósea sucede porque el metabolismo del hueso está regulado por el estrógeno y por eso es que cuando decae el estrógeno también vamos a tener un no tan apropiado metabolismo óseo. El hueso es un tejido vivo, produce células nuevas cada día y las células viejas envejecidas se desechan o se reabsorben. Entonces, cuando los niveles de estrógeno van en decadencia, hay una reducción en la producción de células nuevas y hay un incremento en la reabsorción de las células viejas o la reabsorción de hueso. Y eso hace que el hueso sea menos denso, se vea más porosito, es más débil y susceptible a fracturas. Entonces, el calcio se considera ahora necesario para formar ese hueso, pero se entiende que el calcio necesita adecuados niveles de vitamina D para ser correctamente fijados. Si los niveles de calcio caen, se produce esto es como un ciclo, es un bucle ahí de retroalimentación. Caen los niveles de calcio en sangre. En el cerebro se activa un sensor que dice, ok, los niveles de calcio están bajos. Entonces, se produce la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea incrementa la ruptura de hueso para que el calcio sea liberado de los huesos, porque los huesos son nuestro mayor reservorio de calcio. Entonces, el huesito se rompe. Ese calcio ahora entra, que estaba en el esqueleto, que se va rompiendo, entra a la circulación y los niveles de calcio vuelven a subir. Entonces, se detiene la producción de hormona paratiroidea. Así es como básicamente se va manejando este ciclo de calcio. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay una disfunción o cuando hay exceso de hormona paratiroidea, el calcio de los huesos los huesos se van a descalcificar más rápido. Me encuentro en un estudio con 16 estudios clínicos randomizados, un metaanálisis con 16 estudios clínicos randomizados, donde se estudia el efecto de la suplementación con vitamina D con y sin calcio respecto a los riesgos de fractura. Y de lo que se encuentra es que el uso por sí solo de la vitamina D no va a reducir el riesgo de fractura, sino que tienen que ir en conjunto. Un paréntesis muy importante acá es que
cuando ya yo estoy suplementando aquí, algo que leí muy relevante es que también tenemos que suplementar con vitamina K, porque si no, lo que sucede es que vamos a tener calcificación de las arterias y eso nos puede incluso llevar a padecer de ataques cardíacos. Otro metaanálisis que revisé, donde hay 29 diferentes estudios con pruebas clínicas randomizadas y aleatorizadas, ya esto es una población significativa, 63.897 mujeres posmenopáusicas. Aquí ellos analizan el uso de calcio y vitamina D para la prevención de fracturas. Se determina que hubo una reducción significativa, más del 12%, en el riesgo de fracturas y se disminuyó la tasa anual de pérdida de hueso de 0.54 en la cadera y de 1.19 en la columna. Entonces ya no me descalcifiqué tan rápido. Aquellos estudios donde las mujeres participantes fueron bastante estrictas con su suplementación, no se la perdieron, tomaron entre 1.000 o 1.200 miligramos al día más 800 unidades internacionales de vitamina D, se ve que la prevención de fractura fue el doble, incluso son 24%, y eso solo por la constancia de estar tomándose el suplemento. Ahora sí, la vitamina D, también la semana pasada la tocamos en detalle. Las mujeres que están en la fase ya posmenopáusica son de un interés particular respecto a la suplementación con vitamina D porque hay una alta prevalencia de enfermedades que están relacionadas a esta vitamina, como enfermedades musculoesqueléticas, también cambios en el metabolismo de la vitamina D. Hay reducción en la síntesis cutánea de vitamina D por todos los cambios de la piel que vimos y cambios en la composición corporal relevantes para la fisiología. Entonces, los cambios físicos que sufrimos por la menopausia también van a afectar el metabolismo de la vitamina D y por eso es de importancia saber si necesitamos o no suplementar, ¿verdad? En mujeres entre los 50 y 65 años se observa que niveles bajos de la vitamina D se asocian con alteraciones en la rotación de marcadores y la suplementación puede normalizar estos parámetros. En la rotación de marcadores quiere decir, voy a deshacer hueso porque hay hueso nuevo formándose, entonces el hueso viejo lo absorbo, formo nuevo. Absorbo el viejo, formo el nuevo. Esa rotación se va a alterar con la edad. Entonces se sabe que una suplementación adecuada ayuda a fijar el calcio nuevo en los huesos y que la reabsorción no sea tan elevada. Un estudio que leí donde hay una suplementación con 1.000 unidades internacionales de vitamina D, se observa que se normalizan los niveles de vitamina circulante y ayuda a que los niveles de hormona paratiroidea, que fue lo que les expliqué ahora, no sean tan altos, ayudando a mejorar la densidad ósea. El magnesio, 60% del magnesio se almacena en los huesos, tiene un rol muy importante en la prevención de la osteoporosis, su deficiencia altamente asociada a la osteoporosis, obviamente, nos ayuda con la calcificación de cartílago, con la calcificación de matriz ósea, también ayuda a regular la hormona paratiroidea y cuando está disminuido, la actividad osteoblástica y la inflamación aumentan, o sea, se va rompiendo cada vez más el huesito y los huesos se van a ablandar. Un estudio, 200 mujeres con osteoporosis, aumenta, son 1.830 miligramos de citrato de magnesio lo que suplementan, que viene siendo como 290 miligramos de magnesio esencial al día. Experimentan un descenso en la pérdida de materia ósea. Otro estudio, este fue un estudio más largo, fue de 7 años, con 73.000, casi 74.000 mujeres posmenopáusicas que consumen entre 334 y 422 miligramos o más de magnesio, tuvieron una mejor densidad ósea también en el tiempo. Otros beneficios, mejora el sueño, que ya todos lo sabemos, mejora el sueño, mejora ciclos circadianos, mejora el relajamiento muscular, el estado de ánimo, tiene una importante función cerebral, regula también la respuesta ante el estrés, ayuda a mantener la salud cardiovascular y en las mujeres menopáusicas que están en riesgo de padecer de hipertensión o dislipidemia, pues deberían tener especial cuidado con la suplementación. Y ya para terminar tenemos el omega. Hormonalmente, del DHA y el EPA fundamentalmente es uno de los principales reguladores hormonales, puede ayudar a aminorar los síntomas de la menopausia más comunes como el cambio de ánimo, ansiedad y los sofocos. Y puntualmente en la salud sexual
Los ácidos grasos en el omega 3 pueden ayudar a la producción de lubricación vaginal, mejorando la sequedad que experimenta la mujer en esta etapa de la vida y también ayuda con la salud ósea. Y bueno, ya también sabemos, ¿verdad?, que el omega trabaja en la reducción de la inflamación y en el incremento de la densidad mineral ósea. Y aquí está la bibliografía para la presentación de hoy. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Quedo asesor. Hay una en el chat. Ok, es cierto que las isoflavonas o soya están contraindicadas a mujeres que toman levotiroxina, la levotiroxina. Sí, la soya no es recomendada en la persona que toma hormona tiroidea porque lo que hace es que no deja que se absorba adecuadamente. En ese caso, obviamente, antes de suplementar con esto, si yo tengo hipotiroidismo, por cualquier causa, yo debería consultar con mi médico primero, porque no es solamente la soya, son un montón de alimentos. El maní, el brócoli, son varios alimentos que no permiten la absorción adecuada de la levotiroxina. Entonces, en ese caso, la persona debería consultar cuáles son los alimentos que disminuyen su absorción para, primero que nada, evitarlos. Y segundo, si fuese el caso de que yo quiero tomar isoflavonas para aminorar mis efectos de la menopausia y tengo hipotiroidismo y estoy en tratamiento con la levotiroxina, debería consultar con mi médico para ver qué me recomienda él o qué no. Hay gente que llega buscando progesterona como estrógenos. ¿Es una hormona o es un estrógeno natural? La progesterona y el estrógeno son hormonas que yo produzco de forma natural en el cuerpo. Lo que se puede conseguir por aparte son o estrógenos sintéticos de grado farmacéutico o estrógenos vegetales como las isoflavonas de soya, que esos son como los que se pueden conseguir por fuera, pero en sí la progesterona y el estrógeno son cosas que yo produzco de forma natural y si los consigo sintéticos es porque se formularon en un laboratorio y generalmente son de grado farmacéutico. ¿Cuánta concentración de vitamina E debería tomar en caso de menopausia? Eso hay que valorarlo si no está tomando ningún suplemento o si está tomando suplementos como por ejemplo multivitamínicos que ya tengan o algo. Entonces no debería ser más de la dosis adecuada que traiga el producto. Como cada producto tiene una dosis preestablecida, hay que ver si se está tomando ya por algún lado o no. Eso ya varía mucho de una persona. Pero por menopausia no es como que haya una dosis significativa a tomar. Una mujer que sea anticoagulada puede tomar estrógenos o algo para aliviar los síntomas de la menopausia. Ante esa duda, yo preferiría consultar con el médico. No tengo el dato exacto si anticoagulado. Sé que anticoagulado hay restricción, pero en cosas fuente de vitamina K y solamente si la anticoagulación es a base de, ¿cómo se llama este anticoagulante? Warfarina. La warfarina. Gracias, Liz. La warfarina. Allá los anticoagulantes más modernos ya no tienen tantas restricciones alimentarias, pero sí preferiría que hubiese consulta al médico antes de consumirlo para evitar cualquier tipo de interacción. ¿El ovario poliquístico puede darse en adolescentes? Sí, señor. El ovario poliquístico se expresa o empieza a mostrar sus síntomas desde el inicio de la pubertad, cuando ya estamos empezando nuestro ciclo ovulatorio, entonces desde la adolescencia, desde antes de la primera regla incluso. Con mucho gusto, doña Leda. ¿Qué de verdad en que la maca roja es especial para mujeres en premenopausia? Leí mucho sobre la maca.
Y de todo lo que leí de la maca sobre la menopausia, incluso no leí tanto de la roja, más de la amarilla. Entonces, por aquello, fue de la que más leí relacionada a la mejora del deseo sexual, a la mejora de los síntomas, y todo fue con la maca amarilla. Fue la que más leí. Y doctora Liz tiene la mano levantada. Sí, dígame, Liz. Buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios, doctora Natalia, y muy buenas noches a todos. Doc, bueno, excelente la charla, bellísima como siempre. Su opinión, digamos, del caso. Siempre he creído que uno desde antes de entrar un poquito a la menopausia debería de ayudarse o suplementarse, digamos, los que ya estamos como en los 42, 43. Yo imagino que, por ejemplo, el omega 3, la vitamina D3 y el magnesio son como los suplementos que uno desde antes de entrar a la menopausia debería estar consumiendo, con mucha más razón dentro de la menopausia. Pero ¿cuál es su opinión al respecto de eso? Y, por ejemplo, ya suplementos como el calcio más el K2, que usted nos mencionó muy bien en la charla, y ya las isoflavonas, digamos, sea las de soya, o sea, isoflavonas que vengan de la maca, y digamos, el aceite de onagra, todo esto como más centrado, más avanzado, cuando ya hemos tenido periodos de amenorreas largos, como decir 6 meses o más de amenorrea. Bueno, eso es como lo que yo pienso, pero cuénteme en qué momento usted lo suplementaría, qué combo usaría y en qué más o menos tiempos de la vida para ya irnos preparando. Muchísimas gracias. Claro que sí, Liz, muchísimas gracias. Mira, eso es lo mismo que, por ejemplo, cuando la mujer está planeando quedar embarazada y empieza a tomar ácido fólico unos meses antes, ¿verdad? Yo creo que es la misma preparación, tener ese colchoncito ahí de reserva. De por sí, los que usted me dijo al inicio, que era la vitamina E, el omega, ¿y cuál otro me dijo? Ah, la vitamina D La vitamina D y el magnesio me parece y muy el magnesio, importante todos previo esos a la... tienen efectos súper positivos y antiinflamatorios en el cuerpo, entonces no hay contraindicación de irlos tomando como en preparación A. Ahora, un factor aquí muy importante es, no podemos empezar a tomar calcio y vitamina D en preparación D, porque si yo no tengo una deficiencia, no puedo estar tomando porque voy a elevar concentraciones en el cuerpo y eso puede también entrar en detrimento de mi salud. Lo que leí, que los que le mencioné con la vitamina K, es que nosotros, la aterosclerosis, por ejemplo, es cuando hay un acúmulo de lípido en las arterias que van cerrando el paso para que la sangre fluya. Bueno, lo mismo puede pasar con calcio, no necesariamente tiene que ser grasa. Entonces, un exceso de calcio en el cuerpo por estar tomando, por susto de entrar en osteopenia o osteoporosis, ahí es donde empezamos a jalarnos tortillas con nuestra salud. De hecho, tengo una paciente que atendí hace como 3 meses que viene saliendo de un episodio cardiovascular por calcificación arterial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. A todo esto yo creo que es lo que siempre les digo. Vamos midiendo lo que queremos medir. Si necesitamos suplementar para mejorar lo que tenemos bajito, entonces suplementamos y volvemos a medir. Y siempre ir jugando con nuestros niveles. Si quiero medir cómo está mi salud ósea, me hago una densitometría. Afortunadamente acá, en lo privado, cuando no lo podemos obtener por la caja, no sale tan costoso. Una densitometría puede costar 30,000 colones. Y es como que lo acuestan a uno en una fotocopiadora y es un escáner grande que le pasa a uno por encima y le va tomando como una radiografía grande de cómo están los huesos y le pasan a uno un reporte de todos sus huesitos, de los huesos de los brazos, del fémur, de la cadera, de la espina. Entonces, con base en eso y opinión médica, saber si yo necesito empezar a suplementar, si no, cómo me voy sintiendo. Y también muchísimo más importante, que ir suplementando en prevención o en planear entrar en la menopausia es ir cuidando mi salud, empezar a hacer actividad física, comer mejor, alimentarme con más proteínas, comer más proteína. Muchas veces no comemos carnita porque hay que pereza o porque hay que tratar de comer carne o proteína, fuente proteica todos los días, hacer ejercicio, fortalecer mis músculos, estimularlos. Eso para mí es incluso todavía más relevante que empezar a tomar suplementos en preparación. Pero
nunca está de más. Nos podemos ir preparando y esas suplementaciones, esos combos que me dijo usted están muy bien. Y si ya entrada en síntomas o ya entrada en el momento yo voy sintiendo y experimentando síntomas, pues ya tenemos el conocimiento de más o menos qué podemos ir consumiendo para ir jugando con eso, a ver cómo de una forma natural, sin excesos, puedo ir modulando mi cuerpo. Pero también vimos que hay problemas del sueño, entonces tratar de limpiar la higiene del sueño. Hay problemas psicológicos de emoción y todo, entonces tener un mejor control de mis emociones, un montón de cosas que ya no se hacen con suplementos, sino que se trabajan en nosotras mismas, en nuestro calmarme, aprender ejercicios de respiración, mindfulness, tratar de aceptar esta nueva etapa de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es como muy integral, cuidarme desde adentro hacia afuera, también desde afuera hacia adentro, y quererme y chinearme en esta etapa porque solo es una etapa más de la vida y para allá vamos todos. Sería un abarque más completo y más holístico, digamos, toda la parte ejercicio, mental, suplementación y alimentación. Muchísimas gracias, doctora Natalia, como siempre. Claro que sí. Agradecidísima y clarísimo todo. Más bien, gracias a usted por todos los aportes en estas semanas. Gracias, yo siempre meto la cuchara y me disculpan. No, jamás. Muchísimas gracias, más bien. De hecho, a mí me encanta todas las contribuciones de Liz. Por ahí tenemos otras 3 preguntitas, creo. A ver. ¿Qué tan cierto que una persona que ha sido operada de cáncer de mama no puede consumir nada de soya? Tengo clientes que dicen que los médicos no le permiten. Recordemos que todo esto que mimetiza funciones hormonales en mi cuerpo, una vez que ya haya un crecimiento maligno como cáncer de mama, ya no podemos jugar nosotros y mimetizar y trabajar así con cosas parecidas a las hormonas. Cáncer de mama es muy hormonodependiente, entonces ya si hay restricción, hay restricciones. Si los médicos dicen no se puede consumir, del todo no se debe. Y generalmente es por eso, porque actúan en los mismos receptores. La molécula químicamente es muy parecida, es como decir un iPhone con otro iPhone. Se parecen mucho, a pesar de que no es el mismo teléfono, pueden llegar a tener hasta la misma función y puede llegar a tener también la misma afectación. Entonces, mejor prevenir que lamentar en ese caso. Muchas personas piensan que el consumo de pastillas anticonceptivas ayuda a deshacer los ovarios poliquísticos. ¿Será correcto o no? No, no es correcto, no tiene nada que ver. Los ovarios poliquísticos, los quistes en los ovarios no se deshacen tan fácilmente. Incluso si crecen, porque también son muy dependientes de hormonas, entonces crecen y pueden hasta estallar, pueden explotar y es un proceso bastante doloroso. ¿Para qué se dan pastillas anticonceptivas en mujeres con ovarios poliquísticos? Para ayudar a controlar un poco más el ciclo, para ayudar a regular más las menstruaciones, para ayudar a que esa mujer tenga un poquito más de control sobre sus niveles de andrógenos, que no esté tan alta la testosterona, que esté más regulado el estrógeno y la progesterona. Sin embargo, no es para deshacer los quistes en los ovarios. Una mujer con insuficiencia renal puede consumir estrógenos. Eso tiene que conversarlo muy de cerca, no solamente con su nefrólogo, pero también con su ginecólogo y con su endocrino. Una insuficiencia renal, recordemos que natural o no natural, se va a procesar por medio o a metabolizar por medio de riñones y de hígado. Entonces, personas que tengan afectaciones en estos órganos deben de tener aval médico siempre para consumir cualquier cosa. Con los riñones es tan minúsculo que hasta para ciertos factores de alimentación tienen que tener aval médico. Por ejemplo, una persona con problemas renales ya se le limita el potasio, se le limita la proteína y si es muy severo el daño se le limita hasta el consumo de líquido. Y esto estamos hablando de gente que ni siquiera está en diálisis. Entonces, es muy importante que tenga no solamente conocimiento sus médicos, sino que sus médicos le hayan dado la autorización para suplementar con cualquier cosa. Gracias, Elenia. Alison, muchísimas gracias a usted por la atención. Más bien, ¿es cierto que el DHEA se puede tomar por mujeres y que puede aumentar o estimular la formación de hueso? DHEA.
Perdón Sí, que vuelva a meter la cuchara. Sí, es que ustedes lo tienen. La de hidroepiandrosterona, doctora, que usted mencionó por ahí. Sí la tiene Millennium Natural System y yo había escuchado de varios homeópatas que lo mandaban a mujeres. Es un suplemento sobre todo masculino, pero yo tenía esa duda porque dicen que es que sí ayuda a mejorar la recalcificación ósea. De hecho, a mí me pareció ver un estudio pequeñito, pero no era en mujeres. ¿Qué opina usted de la suplementación de eso y de que sea en mujeres, por ejemplo, premenopáusicas o posmenopáusicas? Doc, porfa. Ok, básicamente esta hormona también, si la producimos de forma endógena, es producida por las glándulas adrenales. Es otra hormona considerada una hormona andrógena. Básicamente es una de las hormonas que se produce para la producción de estrógeno. Y ya vimos que mucha de la salud ósea está regulada por el estrógeno. De esto de las células nuevas se crean, los osteoblastos se crean y los osteoclastos se reabsorben. Osteoblastos se crea, osteoclastos se reabsorben. Todo esto, ese ciclo está muy regulado por el estrógeno. Entonces puede tener cierto nivel de afectación a lo positivo en la formación de hueso y en recalcificar. Sin embargo, si vamos a suplementar, tenemos que tener muy claro por qué estamos suplementando con este andrógeno y la cantidad, ¿verdad? Porque en la cantidad, por ejemplo, el de Millennium, yo no sé el de Millennium cuánta la 50 miligramos, si no me equivoco, es la perlita y es una vez al día lo que se le recomienda a los varones, creo yo. Que me corrija la doc, si me hace el favor. sí, no, y para mujeres también. De hecho, lo buscan más para mujeres, también para el deseo sexual y también en la zona, en esta etapa de la menopausia también la consumen bastante. Cuando yo la consumo, lo que va a hacer es que mi cuerpo va a producir más hormona andrógena, o sea, voy a producir más testosterona y voy a producir más estrógeno. Entonces, de ahí es de donde proviene el beneficio. Y me imagino que lo del deseo sexual es porque me ayudan a producción de testosterona, que es lo que en la mujer puede aumentar un poco el libido. Ahora, por ejemplo, ¿en quién yo no daría? En una mujer con ovario poliquístico, porque más bien ya es una mujer que estaba sufriendo por un exceso de producción de testosterona. Pero si lo voy a tomar, me está ayudando a producir estrógeno y por ende sí me va a ayudar a la salud ósea, ¿verdad? Porque como les dije, este ciclo de osteoblastos, osteoclastos se regula mucho por el estrógeno en el cuerpo. Y el problema en nosotras cae donde ya empezamos con el declive de los niveles de estrógeno en el cuerpo, entonces ahí es donde no se produce tanto osteoblasto y se reabsorbe mucho osteoclasto. Entonces ahí es donde empezamos a hacer porosito el hueso y empezamos con osteopenia y terminamos en osteoporosis. Sí, se debe estimular la formación de huesos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y sí, me imagino que precisamente por ser el booster de testosterona que mete por ahí es por donde la mujer pueda percibir un aumento en su deseo sexual. Ok. Bueno, entonces, pues agradecerles nuevamente que se hayan conectado con nosotros esta última noche de clases, esta clasecita extra, porque realmente esta fue sacada de la manga, como dicen, fue a petición del público. Entonces, de Sí. verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado de parte pues de Corporación Murillo Higuera y por ende de Millennium Natural Systems. Gracias por el esfuerzo, por el tiempo y por el interés de aprender y estar aquí con nosotros. Eh, vamos a ver. Bueno, pensé que era otra pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y si a alguien le faltó asistir a alguna clase y demás, recuerden que las chicas tienen las grabaciones por si quisieran verla o algo así. Y igual también les estaríamos haciendo llegar el resumen de la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos en Gracias, que tengan buenas noches. Que tengan buenas noches y muchísimas gracias a todos por su atención.